Lo primero quiero es agradecer muy vivamente la invitación a impartir esta primera sesión del seminario virtual Razonamiento Abductivo, breves propuestas para el emprendimiento, porque me hace estar presente, solo electrónicamente, en Ciudad Juárez, donde estuve personalmente hace 4 o 5 años, por invitación del doctor Ulises Campbell, para impartir un curso en la universidad. Me brinda la ocasión, además, de revisar un trabajo mío de hace casi 20 años sobre el pensamiento creativo según Charles Sanders Peirce, en particular sobre la sorpresa como el elemento desencadenante de la creatividad. Yo, desde que comencé a estudiar a este original científico norteamericano, llamó mi atención su extraordinaria atención a los métodos del pensamiento ampliativo frente a la estrecha visión de la lógica clásica. Lo que quiero hacer en este es leer aquí con ustedes, esto es más bien una lecture, una lección en la que yo leo un texto que podrán disponer de él en la web del seminario. Es un texto impreso y me parece que después, incluso si funciona la tecnología, habrá posibilidad de preguntas y que yo responda. Quienes han enseñado lógica en cualquiera de sus niveles, con seguridad han advertido lo difícil que es para un profesor de lógica, en contra de lo que en principio cabría esperar, articular unitariamente en su disciplina el pensamiento y la vida, y lograr que sus alumnos descubran que lo que se les enseña en el aula guarda alguna relación con su manera ordinaria de pensar. Las causas de este fenómeno, la escisión entre pensamiento y la vida que aparece en las asignaturas de lógica, son muy complejas y no son reductibles solo al temor al psicologismo y a la matematización de la lógica moderna a partir de Frege. Como es bien conocido, ya los humanistas acusaban a los lógicos de finales de la Edad Media de haber perdido en sus discusiones escolásticas el contacto con la realidad vital, con los problemas reales. Hay que transformar la lógica, venía a decir Juan Luis Vives, en un instrumento práctico y útil, porque las disciplinas que tratan del lenguaje están necesariamente unidas a la experiencia vital y concreta. Efectivamente, buena parte del interés por la filosofía del lenguaje en la segunda mitad del siglo XX tiene que ver directamente con esta preocupación por contextualizar la lógica, pero todos lo advertimos, no es suficiente con prestar más atención al lenguaje para llenar de vida a la lógica. Es preciso también ensanchar el horizonte de la investigación para atender a los procesos efectivos mediante los que los seres humanos, profesionales de la lógica, de la ingeniería, como algunos de los que me escuchan, emprendedores o ciudadanos de a pie, llegamos a nuevas ideas, a nuevos conocimientos. En este sentido voy a centrar mi atención en el lógico americano, estadounidense, les gusta decir a ustedes con más precisión, científico y filósofo a la vez, Charles Sanders Peirce, que nació en 1839 y murió en 1914, hace ya un poco más de 100 años, que aunque hizo relevantes contribuciones a la lógica deductiva, se interesó sobre todo por la lógica de la ciencia y más especialmente por el proceso inferencial que llamó abducción, en cuanto opuesto a deducción y a inducción. La abducción es el proceso mediante el que generamos hipótesis para dar cuenta de aquellos hechos que nos sorprenden. Peirce consideró que la abducción estaba en el corazón
no solo de la actividad científica, sino también de todas las actividades humanas ordinarias. Sin embargo, a pesar del trabajo y los escritos de Peirce en este campo de la metodología de la investigación, en los 100 años siguientes, que han visto un formidable desarrollo tanto de la producción científica como de la lógica, no se ha prestado, a mi juicio, suficiente atención a la lógica del descubrimiento. Me viene ahora que una excepción brillante es la de la profesora mexicana, la doctora Atocha Aliseda, una matemática que trabaja en el Instituto de Investigaciones Filosóficas en Ciudad de México, que ha hecho aportaciones realmente muy valiosas. Mi exposición estará dividida en 5 partes. Primero, una breve presentación de Peirce, destacando su condición de científico. Segundo, una exposición de la clasificación de las inferencias en el joven Peirce: deducción, inducción e hipótesis. Tercero, una presentación de la noción de abducción en el Peirce maduro. Cuarto, una exposición de la lógica de la sorpresa, como me gusta llamar a mí. Y finalmente, a modo de conclusión, antes de dar paso al turno de preguntas, una presentación de esta peculiar facultad de adivinar que puede ser denominada el instinto racional y que es el elemento central de la creatividad humana. Vamos pues a esta primera parte. Peirce, científico y filósofo. Durante décadas, la figura y el pensamiento de Charles Sanders Peirce han estado prácticamente relegados al olvido, pero desde finales de los 70 hay un estallido de interés en torno al científico y filósofo norteamericano. La mayoría de la gente jamás ha oído hablar de él, pero lo oirán. Dejó escrito el magnífico novelista norteamericano Walker Percy. Y parece que aquella profecía está comenzando a cumplirse. Efectivamente, en estos últimos años, la figura de Charles Peirce está adquiriendo una relevancia creciente en muy distintas áreas del saber y su influencia sigue todavía aumentando. En astronomía, metrología, geodesia, matemáticas, lógica, filosofía, teoría e historia de la ciencia, semiótica, lingüística, econometría y psicología. En todos estos campos, Peirce es considerado un pionero, un precursor, o incluso como un padre o un fundador, o padre de la semiótica, o fundador del pragmatismo. Es muy común encontrar evaluaciones generales como la de Bertrand Russell, que dice: sin duda alguna fue una de las mentes más originales de finales del siglo XIX y ciertamente el mayor pensador norteamericano de todos los tiempos. La de Popper, que lo describió como uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, o la de Putnam, que le ha llamado un gigante encumbrado sobre los filósofos americanos. Algunos factores que aumentan el interés por el pensamiento de Peirce son su participación personal en la comunidad científica de su tiempo, su valiosa contribución al desarrollo de la lógica de las relaciones y su sólido conocimiento de la filosofía de Kant y de la tradición escolástica, en particular de Duns Scoto. La interpretación del pensamiento de Peirce ha sido objeto durante años de un amplio desacuerdo, debido en parte a la presentación fragmentaria de su obra en los Collected Papers, pero en los años más recientes se ha ido ganando aceptación una comprensión más profunda del carácter arquitectónico de su pensamiento y de su evolución desde los primeros escritos de 1865 hasta su muerte en 1914. En las últimas décadas, y esto se comprobó de manera muy fehaciente en el Congreso del Centenario de Peirce, que tuve el honor de presidir en el año 2014 en Lowell, cerca de Boston, Massachusetts, donde se presentaron
me parece que eran 240 ponencias sobre Peirce y la aplicación de su pensamiento en diversos ámbitos, pues ahí en aquel evento se mostró un amplio reconocimiento de la coherencia básica del pensamiento de Charles Sanders Peirce y de la innegable sistematización de toda su obra. Hace ya algunos años, el filósofo inglés Christopher Kugbei caracterizó a Peirce como un filósofo tradicional y sistemático, pero que al mismo tiempo aborda los problemas modernos de la ciencia, la verdad y el conocimiento desde una valiosa experiencia personal como lógico e investigador experimental en el seno de la comunidad científica internacional. Más aún, Kugbei sostenía que la mejor aproximación para la comprensión de Peirce es considerarlo un filósofo analítico avant la lettre, por delante de su tiempo, porque con su teoría general de los signos anticipaba el giro lingüístico de la filosofía que ha caracterizado la filosofía del siglo XX. Me parece esta una interpretación válida, pero todavía me parece más acertado considerar a Peirce sobre todo como un filósofo que después de mucho tiempo, de un tedioso trabajo de observación e investigación científicas y de un concienzudo estudio de la historia de la ciencia y de la filosofía, se propone desentrañar cuál es realmente la lógica de la ciencia, la lógica de la práctica científica efectiva. Con esto paso a la tercera parte: deducción, inducción e hipótesis. Desde sus primeros trabajos en lógica, Peirce se ocupó de la clasificación de los argumentos. Este es el título de un trabajo suyo de 1867, de los diversos modos de inferencia, esto es, de los diversos modos en que una conclusión verdadera puede seguirse de unas premisas, sea de modo necesario o sea solo con alguna probabilidad. En 1878, dentro de la serie de artículos llamada Illustrations of the Logic of Science, que es como ejemplos de la lógica de la ciencia, ilustraciones de la lógica de la ciencia, que publica en el Popular Science Monthly, aparece el artículo Deducción, Inducción, Hipótesis, que contiene una exposición ya clásica entre los estudiosos de los tres modos de inferencia a la que ahora voy a prestar atención. Según Peirce, toda deducción no es más que la aplicación de una regla a un caso para establecer un resultado. La llamada premisa mayor formula una regla, como por ejemplo, todos los hombres son mortales. La otra premisa, la menor, enuncia un caso sometido a esa regla. Por ejemplo, Enoc era hombre. La conclusión aplica la regla al caso y enuncia el resultado. Enoc es mortal. Añade, toda deducción tiene este carácter. Es meramente la aplicación de reglas generales a casos particulares. Quizá para lectores poco estudiosos del Antiguo Testamento de la Biblia puede merecer la pena explicar quién era Enoc o cuál es la gracia de este ejemplo, porque Peirce era de Boston, de Nueva Inglaterra, unitariano, gente que conocía muy bien el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento aparece la figura del profeta Enoc que desaparece. Y entonces no se sabe si murió o no murió, pero sí sabemos que es verdad que todos los hombres eran mortales y sabemos que Enoc era humano. La conclusión deduce es que no es que desapareciera, sino que Enoc murió como todos los demás mortales. Así hacemos nosotros las deducciones, la aplicación de una regla general a un caso particular. Sin embargo, como es obvio, no todas las formas de razonamiento son reductibles a una deducción, ni por lo tanto pueden expresarse con un silogismo de este tipo. Más aún,
el razonamiento inductivo nunca puede ser reducido a esta forma, pues es algo más que la mera aplicación de una regla a un caso particular. Para mostrar el contraste entre los diversos tipos de razonamiento, Peirce emplea un ejemplo famoso, el de las judías, decimos nosotros, me parece que ustedes dicen más bien porotos, los beans, que no siempre ha sido bien explicado ni bien entendido. Imaginemos que entramos en una habitación en la que hay varias bolsas con judías. Nos acercamos a una bolsa sabiendo que contiene solamente judías blancas. Extraemos un puñado y antes de mirarlo podemos afirmar con toda seguridad que todas las judías del puñado son blancas. Esto ha sido una deducción necesaria, la aplicación de una regla a un caso para establecer un resultado. Si la regla es verdadera, todas las judías que hay en esa bolsa son blancas, podemos inferir que el puñado que hemos extraído del saco, sin mirarlo, sabemos que es blanco. Esquemáticamente, regla, todas las judías de esa bolsa son blancas, caso, estas judías son de esa bolsa, resultado, estas judías son blancas. Una deducción. Imaginemos ahora que sin saber cómo son las judías que hay en la bolsa, extraemos un puñado, miramos y vemos que todas son rojas. Espontáneamente inferimos que todas las demás judías de la bolsa son rojas. En este caso, la inferencia no tiene un carácter necesario, pero de ordinario actuamos así. Esquemáticamente, caso, estas judías son de esa bolsa, resultado, estas judías son rojas, por tanto, inferimos la regla, la generalización, todas las judías de esa bolsa son rojas. Este razonamiento es lo que llamamos una inducción, es decir, la inferencia de una regla general a partir de un caso y de un resultado. Es una inversión del razonamiento deductivo. Mientras que el razonamiento deductivo es analítico o explicativo, en cuanto que la conclusión no añade nada a lo que ya está en las premisas, en cambio el razonamiento inductivo es sintético o ampliativo, puesto lo que se dice en la conclusión no estaba en las premisas. Pero, explica Peirce en este artículo, hay una segunda forma de invertir el razonamiento deductivo para producir un razonamiento sintético o ampliativo. Supongamos una nueva situación en la que entrando en una habitación encontramos varias bolsas con judías y un puñado de judías todas blancas sobre la mesa. Examinamos las bolsas y vemos que hay una de ellas que contiene solo judías blancas. Entonces inferimos que probablemente ese puñado de judías proviene de esa bolsa. Esquemáticamente, regla, todas las judías de esa bolsa son blancas, resultado, esas judías son blancas, caso, esas judías provienen de esa bolsa. Este razonamiento es una hipótesis, es decir, la inferencia de un caso a partir de una regla general y un resultado. Como en el caso de la inducción, la inferencia hipotética no tiene carácter necesario, sino meramente probable. Es también un tipo de razonamiento sintético o ampliativo. De hecho, a todos se nos ocurren que podría haber otras explicaciones de que haya unas judías unas judías blancas sobre la mesa. Podría ser precisamente que provinieran de un saco de judías rojas que se habían mezclado 7 blancas y que alguien las ha sacado y ha estado limpiando ese saco para dejarla encima de la mesa. Caben diversas interpretaciones. Por eso decimos que la abducción es probable solo. Las hipótesis, que son esto, las abducciones, las hipótesis pueden ser muy variadas, pero tienen en común el que son formuladas para explicar un fenómeno observado.
Peirce ilustra su exposición con ejemplos de las ciencias naturales, de la presencia de fósiles marinos en un determinado lugar, en medio de un desierto, inferimos que antes allí hubo un mar. O de las ciencias humanas, de los documentos que hacen referencia a Napoleón, inferimos que Napoleón existió. Y con una experiencia personal que resulta muy gráfica y que quizá merezca la pena evocar, porque con mi grupo llevamos muchos años estudiando los viajes de Charles Sanders Peirce por Europa. Y en su primer viaje por Europa vino a observar el eclipse de sol del 22 de diciembre de 1870, que iba a tener lugar en el Mediterráneo. Él, unos meses antes, enviado por su padre, que era el superintendente del Coast Survey norteamericano, una agencia científica norteamericana, recorrió la banda de totalidad del eclipse desde Turquía, Grecia, Sicilia y el sur de España. De hecho, cuento a título anecdótico, el primer gran descubrimiento que hicimos de documentos desconocidos de Charles Sanders Peirce fue su firma en el libro de visitantes de la Alhambra, el 7 de noviembre de 1870. Bueno, y hemos encontrado muchas otras cosas que están todas ellas en Internet. Pero vuelvo al ejemplo que él dice. En una ocasión, y parece recordar que es en finales de octubre de 1870, desembarqué en un puerto de una provincia turca y al acercarme a la casa que tenía que visitar me topé con un hombre a caballo rodeado de otros 4 jinetes que sostenían un dosel sobre su cabeza. Como el gobernador de la provincia era el único personaje de quien podía pensar que fuera tan honrado, inferí que era él, esa persona era el gobernador. Esto era una hipótesis. Como vemos nosotros por este ejemplo, nosotros pasamos la vida haciendo hipótesis parecidas cuando nos encontramos con hechos que nos sorprenden. Pasamos entonces ahora a la cuarta sección, que se titula La lógica de la abducción. En el pensamiento del Peirce maduro, la abducción es un tipo de inferencia que se caracteriza por su probabilidad. La conclusión que se alcanza es siempre conjetural, es sólo probable, pero al investigador le parece del todo plausible. Es esa plausibilidad, ese carácter intuitivo donde radica su validez y no en su efectiva probabilidad, que tiene solo una influencia indirecta. En esta etapa de madurez, Peirce acuña los términos retroducción o razonamiento hacia atrás y abducción para referirse al proceso de adopción de hipótesis y dedica muchos escritos, buena parte de ellos todavía inéditos, al estudio de esta operación. El estudio de la abducción llega a tener tanta importancia para él que no duda en escribir que la cuestión del pragmatismo es la cuestión de la lógica de la abducción. 2 comentarios. Hoy en día, en la lengua común, por influencia estadounidense, abducción llama la idea de ser secuestrado por extraterrestres. No tiene nada que ver lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo de abducción tiene que ver con un término griego llamado epagogé. Y quien esté interesado en el nombre de abducción, retroduccción, hipótesis para esta operación lógica, puede leer en Internet, en la web de nuestro grupo, una tesis doctoral en 2 tomos de un sabio médico y filósofo colombiano, Douglas Niño, sobre la abducción y la historia de la abducción en el pensamiento de Peirce. Es un tratamiento exhaustivo, magnífico.
Como los textos ilustrativos de la concepción de Peirce de la abducción podrían multiplicarse casi indefinidamente, he preferido traer solo uno, extenso y prácticamente inédito. Leo: la abducción es aquella clase de operación que sugiere un enunciado que no está en modo alguno contenido en los datos de los que procede. Hay un nombre más familiar para ella que el de abducción, pues no es ni más ni menos que adivinar, guessing. Un determinado objeto presenta una combinación extraordinaria de caracteres para lo que nos gustaría una explicación. El que haya una explicación de ellos es una pura suposición. Y si la hay, es algún hecho escondido el que los explica. Mientras hay quizá un millón de otros modos posibles de explicarlos, si no fueran todos ellos desafortunadamente falsos. Por ejemplo, un hombre aparece en las calles de Nueva York acuchillado por la espalda. El jefe de policía podría abrir un directorio y poner su dedo en un nombre cualquiera y adivinar que aquel es el nombre del asesino. ¿Cuánto valdría esa adivinación? Dice Peirce un tanto enfáticamente: pues el número de nombres del directorio ni se acerca siquiera a la multitud de posibles leyes de atracción que hubieran dado cuenta de las leyes de Kepler del movimiento de los planetas y que por delante de la verificación mediante la predicción de perturbaciones, etc., las habrían explicado a la perfección. Newton, se dirá, supuso que la ley sería una sola y simple, pero ¿cómo llegó a esto sino acumulando adivinación sobre adivinación? Con seguridad son muchísimos más los fenómenos de la naturaleza complejos que los simples. Cualquier novato en lógica puede sorprenderse, sigue Peirce, de que llame inferencia a una adivinación. Es igual de fácil definir la inferencia de modo que excluya o de modo que incluya a la abducción. Pero todos los objetos de estudio lógico han de ser clasificados y no hay otra clase mejor en la que poner la abducción que la de las inferencias. Muchos lógicos, sin embargo, la dejan sin clasificar, a modo de un supernumerario lógico, como si su importancia fuera demasiado pequeña para tener derecho a un lugar propio. Ellos, evidentemente, olvidan que ni la deducción ni la inducción pueden jamás añadir lo más mínimo a los datos de la percepción. Fin de la cita. El fenómeno que a Peirce le impresiona es el de la introducción de ideas nuevas en el trabajo científico, que resulta simplemente inexplicable mediante el cálculo de probabilidades. Se trata del fenómeno de la creatividad científica, al que está dedicado primariamente este seminario. En la creatividad científica se articulan para Peirce abducción, deducción e inducción. A la abducción, explica Gonzalo Génova, le corresponde el papel de introducir nuevas ideas en la ciencia, la creatividad en una palabra. La deducción extrae las consecuencias necesarias y verificables que deberían seguirse de ser cierta la hipótesis, y la inducción confirma experimentalmente la hipótesis en una determinada proporción de casos. Son tres clases de razonamiento que no discurren de modo independiente o paralelo, sino que integrados y cooperando en las fases sucesivas del método científico se articulan unitariamente. El inicio de la investigación es siempre la abducción. Es la hipótesis la que indica qué experimentos hay que hacer, a dónde hay que mirar. El científico, si no tiene una hipótesis previa,
no puede determinar qué tipo de experimento debe realizar para proseguir su investigación. Por eso, advierte sagazmente Génova, resulta cuando menos llamativo que la mayoría de los filósofos de la ciencia que analizan el método hipotético-deductivo ignoren por completo el problema lógico del origen de las hipótesis o teorías científicas. Para ellos, el método científico comienza en el momento en que se dispone ya de una teoría, que será confirmada o refutada según el resultado de los experimentos. Pero el origen mismo de las nuevas ideas consideran que es una cuestión propia de la psicología o de la sociología del conocimiento. En todo caso, es ajena a la lógica. Es para ellos, como decía Peirce, un supernumerario lógico. Tengo para mí que en la comprensión de la creatividad se encierra una de las claves para superar el materialismo cientista todavía dominante en nuestra cultura, que relega al ámbito de lo acientífico aquellas dimensiones de la actividad humana no reductibles a un lenguaje fisicalista o a un algoritmo matemático. Si comprendiéramos un poco mejor el proceso de generación de nuevas ideas, probablemente entenderíamos un poco mejor en qué consiste realmente la racionalidad humana. En este sentido, resulta comprensible que algunos tratamientos contemporáneos de la abducción, por ejemplo el de los Josephson en Abductive Inference, que han intentado formalizar este proceso inferencial, hayan obviado por completo este aspecto. Con esto llegamos ya al fondo de la cuestión que quería abordar en esta sesión. ¿Por qué abducimos? ¿Por qué generamos hipótesis? O, me gusta más esta expresión, ¿de dónde brota la abducción? La generación de hipótesis, el adivinar y que acertemos. Esta es la lógica de la sorpresa a la que quiero destinar la última parte de mi exposición. 5. La lógica de la sorpresa. Ya los clásicos dijeron que el principio de toda investigación era la admiración. Aristóteles, lo recordarán bien, en aquel conocido pasaje de la metafísica, afirma que los seres humanos, tanto ahora como al principio, comenzaron a filosofar movidos por la admiración ante los fenómenos sorprendentes. En esta dirección llamaba mi atención cómo mi buen amigo William Shea, director de la European Science Foundation, advertía que donde realmente nace cualquier investigación es en nuestra admiración, cuando nos sorprendemos ante algo, ante un fenómeno, y que no hay recurso tecnológico alguno, por sofisticado que sea, que pueda reemplazarla. Sin duda es cierta esta afirmación y debe ser complementada con la tesis de Peirce de que el detonante de cualquier genuina investigación es la sorpresa. Los estadounidenses en inglés dicen el trigger, el gatillo, lo que desencadena una investigación auténtica, genuina, es la sorpresa. No es la simple admiración la que nos mueve a investigar, sino aquella que nos sorprende, que en cierta manera nos irrita y que demanda nuestra comprensión. Si buscamos en los Collected Papers de Peirce, advertiremos que la sorpresa, surprise y sus derivados, aparece en 127 ocasiones, sobre todo en textos posteriores a 1901. La sorpresa nace de la ruptura de un hábito, de la quiebra de una expectativa, de un quiebre, me parece que dicen ustedes. Nuestra actividad investigadora se pone en marcha porque descubrimos que teníamos una expectativa errónea, de la que quizá incluso nosotros mismos apenas éramos siquiera conscientes.
Cito a Peirce: cada rama de la ciencia comienza con un nuevo fenómeno que viola algún tipo de expectativa negativa subconsciente. Fin de la cita. Nuestras creencias son hábitos y en cuanto tales fuerzan al hombre a creer hasta que algo sorprendente, alguna nueva experiencia externa o interna, rompe ese hábito. El fenómeno sorprendente requiere una racionalización, una regularización que haga desaparecer la sorpresa mediante la creación de un nuevo hábito. La investigación se inicia por el choque con un hecho sorprendente, con una anomalía. ¿Qué es lo que hace sorprendente a un fenómeno? No es la mera irregularidad. Nadie se sorprende de que los árboles en un bosque no formen una pauta regular. La mera irregularidad no provoca nuestra sorpresa, pues la irregularidad en nuestra vida es de ordinario lo normal. Lo que nos sorprende es más bien la regularidad inesperada, o bien la rotura de una regularidad esperada, incluso tal vez solo inconscientemente esperada. Me distraigo ahora pensando, si vamos por en medio de una selva tipo selva maya, y encontramos unas piedras ordenadas, le decimos, aquí ha habido a unos seres humanos que han construido una ciudad, una casa, algo, porque en medio de la selva no hay piedras ordenadas. O encontramos un jardín, hay alguien que lo ha jardinado. Un acontecimiento al que se pueda responder de la manera habitual no causa ninguna sorpresa. Si vamos por un campo cultivado y encontramos los árboles ordenados, no nos sorprende, es lo normal. Por el contrario, el hecho sorprendente requiere un cambio en el hábito racional, es decir, una explicación. La explicación racionaliza los hechos, esto es, lleva a la formación de un nuevo hábito que dé cuenta de aquel hecho y lo torne razonable. Por esa razón, el fenómeno deja ya de ser sorprendente. Con palabras de Peirce, lo que hace la explicación de un fenómeno es proporcionar una proposición que, si se hubiera sabido que era verdadera antes de que el fenómeno se presentase, hubiera hecho el fenómeno predecible, si no con certeza, al menos como algo muy probable. Así pues, hace el fenómeno racional, es decir, lo convierte en una consecuencia lógica, ya sea necesaria o probable. El fenómeno de la sorpresa no tiene nada que ver con la duda cartesiana, que es para Peirce una mera duda de papel. La duda genuina tiene siempre un origen externo, de ordinario procede de la sorpresa, y no es fruto de un acto de voluntad, pues nadie puede sorprenderse a sí mismo voluntariamente, igual que nadie puede hacerse cosquillas a sí mismo. La sorpresa produce una cierta irritación, demanda una hipótesis, una abducción que haga normal, que haga razonable el fenómeno sorprendente. Déjenme que traiga a colación el simpático relato de Donald Davidson contando la historia de un malentendido inferencial que todos comprendemos bien, pues de una manera u otra hemos padecido experiencias similares. Leo a Davidson, me parece que estaba en Stanford. Era un día cálido, las puertas estaban abiertas. Yo vivía en una de las casas adosadas en las que vivían los miembros del profesorado. Entré por la puerta. No me sorprendió encontrar a la esposa de mi vecino en la casa. Ella y mi esposa a menudo se visitaban. Pero me sorprendí un poco cuando, mientras me acomodaba en una silla, me ofreció una bebida. Mientras estaba en la cocina preparando la bebida, noté que los muebles habían sido reacomodados, algo que mi esposa hacía de tiempo en tiempo. Y entonces me di cuenta
de que los muebles no solo habían sido reacomodados, sino que muchos eran nuevos o nuevos para mí. La verdadera revelación comenzó cuando lentamente me vino a la mente que en la habitación en la que estaba era una imagen invertida de aquella que me era familiar. Escaleras y chimenea habían intercambiado los lugares. Había entrado en la casa de al lado. Davidson explica que su mala interpretación fue un error en el proceso de la adopción de hipótesis, ya que logró acomodar la evidencia creciente contra su suposición de que estaba en su propia casa, fabricando más y más explicaciones absurdas o improbables. Todos tenemos experiencia personal de este fenómeno cuando manejando un carro hemos perdido el buen camino en un cruce sin darnos cuenta y tratamos de hacernos ilusiones, decimos en España, de que todavía seguimos en el buen camino interpretando lo que vemos de acuerdo con nuestras expectativas. Estamos ahora en condiciones de entender mejor la estructura lógica de la abducción. Es la siguiente, tal como la explica Peirce en la 7ª de sus lecciones sobre el pragmatismo. Se observa un hecho sorprendente C. Pero si A fuese verdadero, C sería entonces una cosa corriente, matter of course. Por tanto, hay razones para sospechar que A es verdadero. Esta es la estructura lógica de toda abducción. Como se advierte, la clave de su comprensión se encierra en el carácter sorprendente del hecho referido en la primera premisa y en el trabajo de la imaginación cuando descubre que si determinada hipótesis fuera verdadera, convertiría el hecho sorprendente en un acontecimiento normal, razonable y por tanto no sorprendente. Si esto es así, es razonable pensar que A es verdadera. No solo todas las historias de detectives están llenas de este tipo de razonamientos, el mayordomo es el asesino, sino que el propio diagnóstico médico, a partir de unos síntomas sorprendentes y unos cuadros de enfermedades que hacen razonables esos síntomas, son ejemplos excelentes de la efectiva práctica abductiva en nuestra vida. La creatividad consiste esencialmente en el modo en que el sujeto relaciona los elementos de que dispone en los diversos ámbitos de su experiencia. Esto no es solo un proceso inferencial, sino que a menudo es una intuición, un insight. Tiene el carácter de una iluminación repentina. Es la idea de relacionar lo que nunca antes habíamos soñado relacionar, lo que ilumina de repente la nueva sugerencia ante nuestra contemplación. Esto, ha argumentado lúcidamente Joan Fonrodona, es lo que hacen los directivos en las empresas. Combinar los elementos de forma que donde había problemas, descubren oportunidades. Paso ya a la última sección de mi exposición que se titula El instinto racional. Sin embargo, la cuestión realmente intrigante no es que a menudo nuestras abducciones sean equivocadas, como en el caso de Davidson, o cuando nos equivocamos de camino, o tantas otras veces que nuestras intuiciones o corazonadas fallan. Lo que para la mentalidad positivista de nuestro tiempo no resulta fácilmente comprensible es la frecuencia con la que acertamos en nuestra vida ordinaria o en la investigación científica. Lo sorprendente de la actividad científica, afirma Génova, es que llega a alcanzar la explicación verdadera tras un pequeño número de intentos. Así lo ilustra Peirce con cierto dramatismo en la 6ª de sus lecciones sobre el pragmatismo de 1903. Considérese la multitud de teorías que habrían podido sugerirse. Un físico se topa con un fenómeno nuevo en su laboratorio.
¿Cómo sabe si las conjunciones de los planetas no tienen nada que ver con este fenómeno? O si no es quizás porque la emperatriz viuda de China ha pronunciado por casualidad hace un año, en ese mismo momento, alguna palabra de poder místico, o si estaba presente en el laboratorio un genio invisible. Piensen en los trillones de hipótesis que habrían podido hacerse, de las cuales solo una es verdadera. Y sin embargo, al cabo de 2 o 3 conjeturas, o a lo sumo una docena, el físico atina muy de cerca con la hipótesis correcta. Por azar no habría sido verosímil que lo hiciera en todo el tiempo que ha transcurrido desde que se solidificó la Tierra. Fin de la cita. Esta es la cuestión realmente relevante que se encuentra en la base de todo el edificio científico. ¿Por qué acertamos? ¿Y por qué lo hacemos de una forma relativamente tan fácil? Peirce acude con frecuencia a la expresión que atribuye a Galileo de illume naturale, la luz natural, para dar cuenta de nuestra formidable capacidad para seleccionar de entre esa infinidad de hipótesis posibles aquella más simple, aquella a la que nuestra razón se inclina instintivamente, naturalmente. La capacidad de conjeturar no es ni ciega ni por supuesto infalible, pero es una capacidad instintiva, análoga, dice Peirce, a los instintos animales que capacitan a un pájaro o a una avispa para volar. Los seres humanos estamos dotados de un guessing instinct, de un instinto para adivinar las leyes de la naturaleza. Ajim ha sugerido que como la abducción es un tipo de inferencia instintiva y racional a la vez, podría denominarse a esta capacidad instinto racional, resultado tanto del desarrollo de nuestros instintos animales innatos como del proceso de adaptación racional al entorno. También podría denominarse quizá creatividad. La explicación de la eficacia de nuestra creatividad científica ha de encontrarse para Peirce en una peculiar afinidad entre nuestras capacidades cognitivas y la naturaleza, que remite para Peirce en última instancia a la creación divina del universo y de los seres humanos. Peirce acude a esta connaturalidad entre la mente y el universo para explicar el formidable desarrollo de la mecánica clásica con un escaso apoyo experimental. Cito: como nuestras mentes se han formado bajo la influencia de fenómenos regidos por las leyes de la mecánica, determinadas concepciones que entran en esas leyes quedaron implantadas en nuestras mentes, de ahí que nosotros fácilmente adivinemos cuáles son esas leyes. Sin tal inclinación natural, teniendo que buscar a ciegas una ley que se ajuste a los fenómenos, nuestra probabilidad de encontrarla sería infinita. Pero en última instancia, la razón de la eficacia de nuestra creatividad científica, de nuestras abducciones, la encuentra Peirce en Dios. Y la prueba de ello es a su vez otra abducción. Se trata de su trabajo de 1908, The Neglected Argument for the Reality of God, en el que, con palabras mías, viene a expresar Peirce la siguiente argumentación. Es un hecho del todo sorprendente que seamos capaces de inventar hipótesis que explican efectivamente los fenómenos naturales que observamos. Esto sería lo corriente, sería razonable, si Dios fuera la causa de nuestras capacidades cognitivas y la causa de la naturaleza. Por tanto, hay razones para sospechar que la razón de la eficacia de nuestra creatividad científica, la conexión entre mente y naturaleza, ha de encontrarse en Dios, creador de ambas. A esto podría añadirse que para Peirce
no solo la ciencia es la prueba de la realidad de Dios, sino también nuestra creatividad artística y ética. Pero esto llevaría otra sesión de 1 hora el llegar a explicarlo. Esto era todo lo que tenía que decirles y ahora quedo a disposición de sus preguntas. Gracias de todo corazón por su atención. Le agradecemos mucho. Sí, escucho muy bien, sí. Sí. Por correo electrónico. Pero ahí se haciendo preguntas. No. Sí. No he llegado a entender la pregunta. Solo he entendido la expresión correo electrónico. Y imagino que preguntan por mi correo electrónico y está en internet puesto. Es jnubiola con b alta @unaf con v con b baja .es. UNAF es la abreviatura de Universidad de Navarra.es, que es España. Si no he acertado la pregunta y puede repetirla en un micrófono que se oiga, de los que tengan que ver con los que llevan los regidores de las máquinas. Bueno, yo lo que sostengo, lo que he dicho en mi texto es que en la mentalidad de Charles Sanders Peirce, que es un científico norteamericano del siglo XIX que muere en 1914, y en la de su padre, que era el astrónomo de Harvard, Benjamin Peirce, para ellos la actividad religiosa por excelencia es la ciencia. Y la actividad científica, cuando se hace bien, es descubrir en la naturaleza lo que yo llamaría el gran poema que Dios ha escrito en el mundo. Esa es la mentalidad que ellos tienen. Entonces, para Peirce, la eficacia de la aplicación de la razón humana para conocer la realidad, el progreso científico y tecnológico, para él es una buena indicación, una sugerencia de que tanto la naturaleza como el conocimiento humano tienen su origen en un mismo autor. Eso es me aprovecho la pregunta para decir que algo parecido dijo en uno de sus escritos, uno de sus textos, hablando con gente joven, el Papa Benedicto XVI, a propósito de las matemáticas. Las matemáticas son una creación humana y funcionan además. Y entonces él creía ver en ese tipo de enfoque de la eficacia de la creación humana, que son las matemáticas aplicadas a modelizar procesos naturales, una sugerencia, una indicación en favor de la realidad de Dios. Me parece, no sé si le he contestado a su pregunta. Sí, me alegra. Si hay alguna otra pregunta. ¿Qué opino yo sobre? No he llegado al final de la pregunta. Me está preguntando qué es lo que yo opino sobre qué. Vale.
Bueno, esto es muy bonito. Esto es una metáfora, pero es una metáfora muy luminosa. Recuerda, esto es una metáfora de una historia muy antigua, pero en Galileo, el gran físico fundador de la física moderna, dice que Dios ha escrito 2 libros. Un libro que está en hebreo, en griego, que es la Biblia, que es para los teólogos, y él no se mete. Y otro libro, que es el libro de la naturaleza, que está escrito en caracteres matemáticos. Y eso es lo que él quiere analizar. Me parece que es una metáfora hermosa, muy típica de la tradición científica. Ya viene de los pitagóricos, el que el número sea capaz de apresar la realidad. Y entonces entenderlo, los matemáticos, ahora me viene a la memoria uno de los grandes matemáticos de Oxford de este siglo, Penrose, hace todo un trabajo sobre matemáticas y Dios. O Gödel, el del teorema de Gödel, tiene todo un argumento ontológico como de los números, pretende concluir en la realidad de Dios. Bueno, yo no he estudiado esos campos, me parece algo atractivo, pero a ver, lo que quería decir es que Dios no depende de nuestros cálculos o de nuestros números, ¿no? Pero me parece que si a algunos les ayuda, les gusta, es interesante. ¿Sí? Sí. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, no tenemos mucha capacidad de dialogar por la dificultad auditiva de la conexión a través de Skype. Pero el primer punto es detectar hechos sorprendentes. Entonces, en una organización a veces aparecen hechos sorprendentes. Entonces, yo vivo en yo estoy ahora en mi universidad. Entonces, de pronto, si oímos un timbre de alarma, eso nos sorprende y pensamos, bueno, es que hay algún tipo de accidente, de percance, de tal, y salimos del edificio de acuerdo con las instrucciones. Hace unos días tuvimos aquí un temblorcito y bueno, todo el mundo salió de los edificios, tal. He estado en Ciudad de México alguna vez con temblores más fuertes y nadie hace ni caso, porque no les sorprende, ni tampoco saltan las alarmas, porque ustedes tienen muchos más temblores. La sorpresa nos da a los seres humanos. Hay cosas que nos sorprenden y tratamos de racionalizarlas diciendo, si ha saltado la alarma es porque hay algo que no está bien, que debo salir del edificio. Mientras que hay organizaciones donde salta la alarma todos los días porque pasan pájaros y tal, y uno no hace caso nunca a la alarma. Y eso es fatal. Eso pasa, lamentablemente, en algunos accidentes de aviones, donde se enciende una alarma y al final acaban quitando el fusible de esa alarma pensando que es el fusible que se ha estropeado. Y entonces el avión se estrella porque la alarma estaba diciendo que había algo que no funcionaba. Ahora, esta explicación de las alarmas me ha dado pie para traer a la cabeza algo, para contar un segundo ejemplo. Y quiero contestarlo con... Hay un libro de un médico indio llamado Atul Gawande, profesor en Harvard, muy interesante, que se llama el Checklist Manifesto. Y entonces lo que él sostiene es que la medicina hay que cambiar cómo se hace medicina, en particular, por ejemplo, en los quirófanos. Y se ha empezado a aplicar que en vez de que todo dependa del cirujano,
que es el que ahí manda y dice y lo que hay que hacer. Hay una enfermera o una asistenta que lleva una lista de las cosas que hay que hacer. Y es el checklist manifiesto, como hacen efectivamente los conductores, los pilotos de los aviones. Antes de chequean toda una lista de cosas. Tienen un quirófano para comprobar que si estamos operando al paciente adecuado, de la herida adecuada, que no nos dejamos ninguna gasa dentro, que no. Eso no puede depender de la memoria de una persona, sino que tiene que haber un procedimiento, un protocolo. Entonces, a base de errores, que nos sorprende que haya errores, pues inventamos procedimientos para evitar ese tipo de errores. Creo, el punto es, ¿qué cosas nos sorprenden? Y como nos sorprenden, tratamos de racionalizarlas, de hacer protocolos para que no correr riesgos innecesarios, no encontrarnos con ese tipo de problemas. Y eso es, en toda organización, de pronto hay cosas inesperadas y que nos pueden hacer daño. Es un riesgo, también es una oportunidad. ¿Le han gustado los dos ejemplos que le he puesto? Muy bien, me alegra, pues. Muchas gracias, le agradecemos mucho su participación, doctor. Le damos de aquí un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Quedo yo a disposición para recibir por email todas las consultas que quieran. Así es, me invitó el doctor Campbell. Guardo muy buen recuerdo de Ciudad Juárez y espero volver algún día. Esperemos pronto que vuelva algún día, doctor, y le agradezco mucho. Seguimos en contacto. Más al rato les llevo un correo para ir con alguna información. Y bueno, sin más nos despedimos. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su participación. Muchísimas gracias. Adiós. Enseguida sigue mi conferencia. Vamos a hacer un poco de expediente porque bueno, sé que son las 11:20 prácticamente. Y entonces, bueno, denme un minuto. No, yo no. ¿Sabe qué preguntar?